Chicos, el recuerdo de parciales el lunes, ¿sí? 12 en punto, 14 horas termina el parcial, porque hay otro. Así que 2 horas son 5 preguntas, ¿sí? No sé si 2 o 4 temas, o 3 temas, no sé. ¿Cómo son 2 temas más? No, ¿sí? Y bueno, el repaso se refiere a que estoy para responder dudas que tengan, no para dar clase, ¿sí? Entonces por ahí dudas que tengan respecto a cualquier tema trabajado o visto, trataremos de responder ahora, porque el día es parcial, nosotros no hablamos. Así que bueno, chicos, preguntas, dudas. Las preguntas son cerradas, No sé qué quiere decir cerrada. como que tenemos que responder, bueno, seguramente algún concepto de lo que es para inteligencia BINE, todas esas cosas estoy segura, pero con respecto a los test. Sí, eso. Que básicamente. No se quiere decir que vos no leíste lo que es ahora mismo las entrevistas cerradas en el día de letras. Sí. Ah, no no leíste eso, ¿eh? Pregunta Pregunta cerrada quiere decir que una respuesta que vos tenés que ver, que no hay opción de desarrollar. O sea, cerrada sería un multiple choice, sería opciones de respuesta, que no todos son multiple choice. No, son preguntas, a veces conceptuales, a veces comparativas, por ahí de desarrollo, ¿sí? Donde ustedes pueden explayarse, no guitarreen, porque no me gusta la guitarra, ¿sí? Porque tengo que leer mucho y no dice nada. Y ahí en lugar de sumar va descontando puntos. Eso sí, son preguntas abiertas, por ejemplo, preguntar concepto de inteligencia. De todos los autores. El concepto de inteligencia, 2 puntos. Desde la edición de, pongámosle, Thurston, de su concepto de inteligencia. Todo es una inteligencia. Y después con que ahí es concreta, son preguntas no cerradas, son concretas, ¿sí? O puedo preguntarte, bueno, ¿qué diferencia podemos encontrar entre el modelo jerárquico y el modelo de unifactorial, por ejemplo, ¿sí? Hablando de inteligencia. Y con respecto a los test, creo que las preguntas de los test. Las preguntas de los test son sencillas. Mantengo un estándar, digamos que, como le dije al comienzo de clase, si ustedes tomaron los test y llegaron a corregir más allá que no hayan terminado el informe, por lo menos la mitad de la pregunta tiene contestada, ¿sí? Pongámosle test gestáltico y isomotriz, 2 puntos. Administración, corrección, ¿qué evalúa? Desarrollo, ¿sí? Y así imagínense para todas las técnicas que hemos visto, ¿sí? Por ahí se desprenden algunas preguntas un poco más precisas, por ejemplo lo que sea con los test de Bechler, o sea, ¿qué denominamos inteligencia cristalizada, qué es fluida, o de qué forma podemos discriminar que un sujeto tiene predominio de inteligencia cristalizada o fluida, ¿sí? ¿Entienden? Eso sí puedo preguntar. Son preguntas concretas que preguntan, no cerradas. Sí. Concretas, ahí está, ese queda mejor. ¿Sí? Sí, son preguntas concretas. Sí, el que tenemos que responder eso, lo que usted pregunta nada más, si podremos agregar un poco desde nuestro... digamos, no... Yo sé que para los test va a ser diferente la respuesta porque de acuerdo... El lenguaje técnico en realidad no evalúo mucho en el escrito, ¿sí? Lo que busco es comprensión. Si ustedes comprendieron y lo desarrollan con sus palabras, pero está acorde a lo que se considera. No hay tampoco un puntaje no es un puntaje cerrado de 0 o 2 puntos, sino para mí la variación va de 0 en centésima de 25 hasta llegar a 2 puntos. O sea que una pregunta puede sacar 25 centésimos, 50, 1.65 en la variación obviamente, o 2. ¿Sí? O sea, se corrige por pregunta, no es un todo tampoco el examen. Es un parcial. El examen parcial se aprueba con el 60% de contestado el examen, ¿sí? Si en la sumatoria de las 5 o 10 preguntas, de acuerdo a lo que fuese, te da el 60%, aprobas. Y eso, chicos, no es así un final escrito. Un final escrito, para llegar al 60%, muchas veces no es una cuestión de porcentaje,
sino de calidad de pregunta. Por eso, para a lo mejor en un escrito uno dice, contesté casi todo ese animal. Sí, pero justamente la pregunta clara no contestaste. Eso no podías probar. ¿Entienden? O sea, un parcial es un parcial. En un parcial con que llegar al porcentaje correspondiente, que es el 60%, aprobar el mismo. ¿Sí? 60%, no 55%. ¿Sí? Eso porque por ahí saqué un 5. Y bueno, no, me puso un 5, pero nunca saqué un 5. Me puso un 5. Un 5 es muy bueno. El 10 sí, no decimos me puse. No, el 10 no me saqué un 10. ¿Ya? Son preguntas concretas, digamos, sobre cada constructo que hemos trabajado. También se suele preguntar transformación de puntaje, toda la parte introductoria. Son 3 y 2, ¿sí? Son 3 preguntas o 2 preguntas de la parte introductoria de los test y 2 preguntas o 3 preguntas de los test, ¿sí? O sea que, si como decía la otra vez, si tomaron los test, tienen asegurado entre un 40 y un 50% del parcial, porque si tomaron los test, preguntas sobre los test, ¿sí? También puedo preguntar análisis cualitativo del test, desarrollo, ¿sí? Eso lo han hecho, creo yo, ¿está? Análisis cualitativo del Wix, ¿sí? Cómo se obtiene el perfil con el test del Wix. Ahí tienen que contar que, bueno, que a partir de las funciones escalares se pasó en la tabla, se pasa el puntaje por el 10, habla datos sobre clase, ¿sí? Todavía no hice el parcial, creo que lo voy a hacer esta noche, así que no tengo idea qué le voy a preguntar, ni tampoco sé si son 2 o 4 temas. Alguna vez hice 4 temas. Con respecto al WIS y al WISE también tenemos que saber las reglas de retrogresión, de stop y... No, porque, o sea, en realidad lo que tienen que saber es las generalidades, ¿sí? Yo no me acuerdo cuántos, bueno, sí me acuerdo, pero no me acuerdo, digamos, cuántas fallas de comprensión, no. Vos sabés que a partir de una determinada cantidad de fallas consecutivas se suspenden, como en la mayoría de los subtests. No podés acordarte de cada uno, ¿sí? Es imposible que te acuerdes de cada uno. Lo que sí tiene que acordarse es la generalidad de los tests, que en cada uno de los subtests del Wix, a partir de una cantidad X de fallas consecutivas se suspenden, a excepción de, qué sé yo, función de objeto que se tomaban todas, o sea, o de las pruebas que son de velocidad y precisión, la hay, qué sé yo, porque no tienen, pero como que generalizando la técnica, lo que dan un conocimiento. Sí, obviamente tienen que responder, en caso que pregunte estructura del WISE o del Wix, que tiene 2 escalas, cómo está compuesta, sí tienen que saber cómo está compuesta cada escala, ¿sí? No se le ocurra poner el Wix, tiene 2 escalas, ejecución 6 subtests. Ojo, si ustedes ponen ejecución son 6 tests, tienen que escribir los 6 subtests, porque si escriben 5, respuesta incompleta. ¿Me entienden? Si ustedes ponen, están compuestos por, y describen, bueno, está, no respuesta incompleta. Si no respuesta, a lo mejor les faltó algo, pero no incompleta. Lo que ustedes cuando nombran y dicen, tenemos 6 escalas, o por ahí autoconcepto, son 6 los factores. Y me tienen que escribir los 6 factores. O sea, si ustedes dan un número, después tienen que responder a ese número que pusieron. Me encanta porque al final dicen, bueno, autoconcepto, tenemos 6 factores. Y les dicen 1, 2, 3, ay, me falta 2, y sí. Te faltan 2 porque dijiste que eran 6. En cambio, te piensas desarrollar, y bueno, es otra cosa, ¿sí? Entonces, por ahí no se adelanten a poner, porque todo, lo primero que ponen son tantos, no, empiecen a desarrollar los conceptos. Se pregunta, digamos, de solo la materia, todo lo que sea, lo que es la psicometría, en qué consiste, hasta lo último que vimos que fue autoestima, ¿sí? Bueno, además de saber cómo son las preguntas, qué dudas tienen con respecto a los conceptos, temas. Lo que el otro día me quedé pensando, porque me preguntaron qué ponemos en el informe del DFH, ¿sí? El DFH lo que evalúa fundamentalmente es la madurez conceptual, ¿sí? Entonces, yo pregunto, ¿qué evalúa el DFH? El DFH evalúa la madurez conceptual. Cuando yo hago un informe, digo que mi pacientito tiene una madurez conceptual normal, superior, etc. ¿Sí? ¿Qué es la madurez conceptual? ¿Qué evalúa el Bender? La madurez en la integración estática isomotriz. ¿Qué es? Ella es otra cuestión. ¿Qué es la madurez conceptual? La capacidad de abstracción, generalización, ¿sí? Eso se refiere a la explicación. Cuando te haces un informe,
Castro nunca pregunté, pero podría preguntar cómo se hace un informe, ¿sí? Podría empezar con ustedes. No, espera la promoción que viene. La que viene, pero ¿por qué no? Podríamos innovar con ustedes. No hay problema. ¿Eh? ¿Por qué cambiar ahora? O sea, Bueno, la no le cambié entonces. Bueno, pero se pregunta cómo elaborar un informe, ¿sí? ¿Cómo? El proyectivo está ahí, ya. ¿Sí? Es decir, digamos, a partir del constructo, que la mayoría de las técnicas da el constructo, que lo que también suelo preguntar distintos tipos de definiciones. O sea, se empieza con la definición nominal, con lo que todos entendemos por lo que es madurez, o sea, el DFH, ¿qué evalúa? La madurez conceptual, esa es la definición nominal. La operacional, la capacidad de abstracción, de generalización, ¿me entienden, chicos? ¿Sí? O sea, por ahí, a eso apunto. Que puedan describir no solamente el concepto como tal, o digamos el BAT, memoria inmediata, sino ir un poquito más allá también en la descripción. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Obviamente eso también se ve en el informe. Que ustedes digan que el Raven, todos pusieron capacidad intelectual, perfecto. ¿Qué es la capacidad? Abstraer, ¿sí? ¿Se acuerdan, chicos? Entonces todo eso tienen que transcribir en el informe. Bien, ¿qué más? Profe, el BAT es lo mismo decir memoria de trabajo que memoria inmediata. Por memory estamos lo mismo, Lo mismo. sí. O sea, todo lo que se refiere a memoria de corto plazo, o al mismo por memoria de corto plazo, estamos lo mismo, ¿sí? O sea, por ahí no me quedo pegado a una definición. De vez en cuando ustedes escriban o hablen sobre algo que refiera y que esté adecuado a lo que se refiere a la materia, para mí está bien, ¿sí? Por eso no es que tampoco busco escritura tan técnica, sino simplemente comprensión, ¿sí? Por ahí una pregunta que puede ser, les digo ya, que no es tramposa, sino que es una pregunta siguiendo los tres pasos del proceso educacional, que es una pregunta actitudinal, sería ¿en qué circunstancia administraría, qué sé yo, elige, ¿sí? Cuando se quiere evaluar fundamentalmente la inteligencia, ahí vamos al concepto de inteligencia, y además en las propiedades, cuando se descuenta de poco tiempo, habilidad, no sea, ¿me entienden? O sea, entonces de por qué aplicar, cuáles son las ventajas y desventajas, es cuando pondría por qué administraría tal técnica, ¿sí? Bien, ¿qué más? Profe, yo me atrasé con el informe de Luis igual, no sé cómo se hace. ¿Cómo se hace el informe de Luis igual? Eso no te iba a preguntar en el final. No, para saber. ¿En parcial? ¿En el final sí? En el final no, en parcial no. Pero es para hacer. Ahora te explico. ¿Quieres que explique el informe de Luis? sí. Y del WISE. Pero eso no va en el final, en el parcial digo. Pero para saber bien. Bueno, para no explicar a nadie, ni informar a nadie, sigo con 4 o 5 preguntas más con respecto al parcial y después vamos al informe de Luis. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, ¿qué más preguntas con respecto al parcial? No tengo idea cuál es el tema 8, te digo la verdad. Entra hasta autoestima. Si es tema 8, entra hasta el tema 8. ¿Sí? Profesor, ¿qué consulta usted hizo la pregunta, la última, ¿sí? ¿De qué evaluar? Nosotros ponemos que evaluar. No, la pregunta fue, ¿en qué circunstancia administraría tal técnica? Exactamente. ¿En qué circunstancia administraría, por ejemplo, el DFH? Si se puede, por ejemplo, explicar que en caso del WIS, ¿cuándo se administraría en caso que haya un problema de retraso mental o algo? Claro, no. Si usted quiere hacer una introducción en cuanto a que es un paciente y viene con dificultad a nivel escolar porque le cuesta aprender, bla, fantástico. Pero después tiene que como subrayar o poner en negrita o como remarcar que lo que estás evaluando es la inteligencia, hablando de Luis. La inteligencia que, considerada desde Wechsler, la capacidad global y agregada, presentaciones nuevas, bla, 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 que están en el material. Pero ¿Sí? si podemos agregar también. Sí, o sea, si me hace una introducción como para que quede bien la redacción,
no hay problema, ¿sí? De todos modos, si voy a poner arbitrariedad cuando quiero averiguar la capacidad global agregada de un individuo para hacer situaciones nuevas, esto es profundidad. ¿Entendés? O sea, no es en qué caso, sino para qué, digamos. Exactamente. Para qué. Sí. Profe, Todo mucho de historia, digamos, de la psicometría en sí, digamos. la primera parte de la introducción, lo que dijimos conmigo. Tienen que saber lo que es la psicometría. Obviamente la psicometría es una rama de la psicología, por lo tanto tienen que saber en qué se diferencia con la psicología. La psicometría da lugar a un proceso que es mucho más grande que la psicometría, pero a la vez distinto a la psicometría, que es el psicodiagnóstico. Por lo tanto también tienen que saber diferenciar entre psicometría, psicología, psicometría y psicodiagnóstico, ¿sí? Eso es importante. Tienen que saber cómo se elabora un psicodiagnóstico. Ahora que hablábamos que está dado a varios niveles, ¿sí? El micro, el macro, el social, ¿se acuerdan? Sí. Más o menos, ¿sí? ¿Construcción de tres, profe? Todavía no. Estamos en cómo se elabora el psicodiagnóstico. Hay que hablar que tenemos un cuerpo que se relaciona, o sea, podemos somatizar, todas esas cosas. ¿Se acuerdan que hablamos de los que están en el psicodiagnóstico? ¿Sí? Eso sí. Ahora, con respecto a la historia, y son dos temas de historia que son importantes. Uno es, obviamente, cómo se originan los test, sobre todo los test de inteligencia. O sea, cómo surge el Binet, por ejemplo. ¡Ay, ¿Cómo surge el Stanford Binet? Sí, eso sí, es importante saberlo, ¿sí? Y por ahí no tanto una discusión así clara o tal modo, pero sí saber que el proceso psicodiagnóstico al cual hacemos hoy no es que se le ocurrió ahora en el siglo XX hacer un diagnóstico, sino que siempre se buscó hacer un psicodiagnóstico de diferentes formas. Primero de forma mágica y bueno, y ahora como de la forma científica, ¿sí? ¿Qué más? Lo que me dijeron hoy, ¿cómo se construye un test? Obviamente se explicó en clase, hicimos todo un supuesto creación de una técnica, o sea que sí se puede preguntar cuáles son los pasos metodológicos para la construcción y la validación de una técnica psicométrica. ¿Sí? ¿Es micoético? Seguro. Es micoético porque, digamos, tanto émico como ético, digamos, confiabilidad, validez, más allá de la importancia en cuanto a lo que es la materia, es la importancia en cuanto a que cuando ustedes se reciban de técnica ahora, licenciados después, digamos, antes de administrar una técnica, tengan en cuenta estos tres aspectos: lo émico, lo ético, ¿sí? Y la validez, confiabilidad, y por ahí también cómo fue construido el test para ver si pasó por rigor científico. Entonces cuando yo firme que este paciente tiene tal característica, realmente estoy seguro que estoy firmando eso y no cualquier cosa. Por eso estos tres conceptos son muy importantes, no solamente desde el punto de vista de la materia, sino desde el punto de vista en un futuro profesional de ustedes. Pero bueno, más adelante, cuando ustedes trabajen, digamos, y si alguno se dedica o no, qué sé yo, uno sabe que se va a dedicar, ¿sí? Se dedican a la cuestión de técnica en cuanto al psicodiagnóstico y tengan que derivar nuevas técnicas, tienen que considerar estos tres aspectos: lo ético, lo ético, el aspecto de confiabilidad, que es lo más importante, y obviamente cómo fue construida la técnica para ver si pasó por el rigor científico. Si no, nos encontramos esos tipos de cuestionarios, inventarios que antes estaban en la revista Para Ti, ahora están todos en internet. O sea, se mantiene la estructura esa, que no cumplen con el rigor científico. Entonces uno puede contestar la técnica y no sé si es verdad o no, ¿sí? Porque no solamente no cumple con el rigor científico, sino que además no tienen validez interna, con el cual uno puede mentir y saber, que está todo bien, no es cierto. A mí me pasó, por ejemplo, con el cuestionario de mi tesis. O sea, yo encontré un cuestionario y tuve que ver que tenga confiabilidad y validez suficiente para poder aplicarlo a la investigación de la tesis que estoy haciendo. Cuando a Fayal le comentamos que un cuestionario hecho por Martina Casullo en Argentina, con la población que se hizo,
Y ahí dijo, bueno, sí, aplicable nomás, no importa cuál sea, y después sí, lo vio y constató todos los datos, pero sí, confiabilidad de validez es lo primero que te piden de cualquier cuestionario. O sea, para cualquier, o sea, Cualquier disciplina. por ahí sí, aquí los que se dedican a digamos, al psicognóstico o lo que fuese, siempre es importante averiguar la validez y confiabilidad de cada técnica. ¿Sí? Sí, ¿qué más me preguntaron y no contesté recién? Que sé que me quedó algo en el tintero. ¿Podrían preguntar qué significa el puntaje de un test también? Obvio que sí. Directamente la pregunta es la importancia en la transformación de puntajes. Desarrollo. Me quieren explicar a ustedes que sí, que en todas las técnicas lo primero que se obtiene es el puntaje total. ¿Sí? Y ese puntaje total no hace falta agregar, porque pueden agregarlo. Muchas veces derivan de puntajes parciales de los que esto no importa. Pero ese puntaje total no me dice muchas veces nada, sino que debe sufrir una transformación para poder compararla, ¿sí? Y yo le hago el diagnóstico. Y ahí entra todo lo que tenga que ver con lo que es la distribución normal. Donde ustedes consideran entre qué y qué puntaje percentilar y entre qué y qué puntaje Z. ¿Sí? Que es lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Sí, es una pregunta importante. En un parcial, por ejemplo, uno me contesta eso. ¿Sí? Pero me contestaste 3 preguntas bien. Justo eso. Poner un parcial, explico. En un parcial te pregunto confiabilidad y validez, pregunto transformación de puntaje y los 3 test. ¿Vos me contestaste los 3 test bien? 2 puntos cada uno, 60%. Lo otro lo contestaste. Sacaste un 6, aprobaste el parcial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el parcial es un parcial. Se aprueba con que ustedes hayan contestado el 60%. En un final, que no suelo tomar escrito, ¿sí? Ya les puedo adelantar, no suelo tomar escrito de psicometría, siempre tomo oral, ¿sí? Pero bueno que tome escrito, un día que venga con poca ganas de escrito, tome escrito. Y pregunte, transformación de puntajes. Si ustedes dejaron bien todas las preguntas, menos esa, no aprueban el final. ¿Sí? Es decir, en un final, el profesor le digo, porque muchas veces vienen a quejarse, ¿por qué no se aprobó? Bueno, ¿qué le contestaste la pregunta? Ah, bueno, era obvio, que contestaste esto no sabe la materia. O sea, a lo mejor otro sabe, pero si no sabe esto, estamos del horno. Entonces por ahí, o sea, como para que vean la importancia de este concepto, ¿sí? Porque lo mismo, si yo no entendí confiabilidad, validez, digamos, después cuando puedo me pregunté, puedo hacer macana, pero si no entendí transformación de puntajes, o sea, no solamente puedo hacer macana digamos, tomando mal un test, sino escribir cualquier cosa porque lo interpreto mal, ¿sí? Porque esa puntuación yo debo interpretar, ¿sí? Imagínense que un médico, o sea, vea, qué sé yo, glóbulo blanco 6.000, y él se olvidó que 4.000 normal, entonces no manda antibiótico, es una infección terrible, o sea, no puedo cometer ese error, ¿sí? La transformación de puntaje es lo que hace eso, permite a mí decir qué está bien y qué no, ¿sí? Entonces es muy importante. ¿La fórmula tenemos que escribir también? No. No hay necesario. O sea, Algo que se diga porque es necesario ya. Transformar a puntaje Z. Obviamente, si usted con eso ya saben la fórmula y la escriben, correcto, ¿sí? Por ahí la fórmula, ponele, está por un 9.50, ¿sí? En otra pregunta sacaste 1.50 y ahí sacaste un 2. Y le agregaste la fórmula, no, nota que aplicado y acá le faltó ese plus, no verso, no confundan, plus, que le pone a agregar a alguna, como lo que decía hoy su compañera, cuando puso de que sí, cuando encontramos un chico que tenía problemas de aprendizaje, o sea, ese plus que hace a la respuesta, puede sumarle el 50 centésimos que le faltaba para llegar al puntaje más alto. O pasar de un 5.50 a un 6, que también es importante. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? ¿Todo lo más está claro? Todo lo más no lo entiendo. Empiezan hoy. ¿Sí? ¿O tienen algún parcial mañana? No. Antropología, lo que estamos cursando antropología. Porque antes eso empiezan hoy, básicamente. Bueno, ¿qué más con respecto a la pregunta? O sea, como pueden preguntar un montón de cosas. Sí. Por ejemplo, de los test, alguna pregunta que puede hacer sobre el concepto del constructo que evalúa. Claro, cuando yo te pregunto, te pongo test BAT infantil,
Vos ponés BAT porque es la sigla del test. Administración, corrección y qué evalúa. Acuérdate qué evalúa, me estoy refiriendo al constructo. Aquello que específicamente el test evalúa. Entonces te voy a poner cómo se administra, que se está dividido en cuatro subtests, auditivo que después se corrige, después lo va a hacer, y que fundamentalmente evalúa la memoria inmediata. O work memory, memoria de trabajo, memoria a corto plazo, lo que quieran, ¿sí? Que secundariamente evalúa la integración intersensorial. Sí. O sea, el constructo, cuando pregunto qué evalúa, apunta a eso, al constructo específico de cada test. Porque no te pongo conceptual, simplemente. Esto es una cuestión más bien pedagógica, para que no quede, digamos, como un aprendizaje repetitivo, sino que ustedes vean qué es lo que estoy evaluando. O sea, qué aspecto o qué característica del ser humano evalúa esta técnica específica. Y no una simple repetición como una definición real, sin haber entendido el constructo que es la definición racional. Como dije hoy, puedo llegar a preguntar distintos tipos de definiciones. ¿Sí? También. Pero bueno, normalmente son dos preguntas de teoría y 3 preguntas de test. ¿Sí? Con respecto a los test, porque acuérdense que vimos Raven, IGF, Wix, la mini batería, autoconcepto y autoestima. Pero a la vez el Wix permite hacer más de una pregunta. ¿Sí? Porque puede ser Wix, Why, análisis cualitativo. Ojo, también puedo preguntar características o qué entienden por inteligencia cristalizada o inteligencia fluida. ¿Sí? Si usted me responde de Western o del IGF, está bien. ¿Sí? O sea, no sé qué diga, bueno, ¿qué dice específicamente Western o CAP? No me he enterado de este tipo de preguntas, no soy tan puntual. Simplemente espero el concepto de ustedes. ¿Sí? Si que han comprendido, después irán profundizando aquí, piensa cada autor. Ahora, con que vayan entendiendo los conceptos, lo que me interesa. ¿Sí? ¿El test dominó? ¿Se entra o no? No. Y el DAT tampoco. No, pues el DAT después, por cierto. No, el dominó no. El dominó fue una pequeña introducción de qué se trata, pero el dominó lo quise dejar afuera porque fue el primer test que se aplicó en Argentina con respecto a la inteligencia y fue el test que tiene mayor saturación en cuanto al concepto de factor G, por eso es importante, pero no se aplica más. No. Así que no voy a preguntar. O sea, siempre estudiamos lo que se dio en clase. O sea. Sí, me pasé así. ¿Está? Bien, ¿qué más? Me refiero a la información que se le debe dar en un informe, por ejemplo, se puede preguntar. Ah, sí. ¿Qué tipo de información, por ejemplo, que va, ya sea que los puntajes brutos, todo eso no va, por ejemplo, excepto de seguir? No, por ahí no qué, sino por qué es importante dar una devolución o informar cuando se obtiene el ciclo de diagnóstico, ya sea al padre, al mismo niño o a quien es solicitado el informe. En todo caso, cómo se realiza. Te adelanto un poco, no suelo preguntar eso en esta materia, ¿sí? Porque es, digamos, como es muy técnico esto, ¿sí? Es muy técnico y el informe que ustedes hicieron son con respecto a un constructo específico, memoria inmediata, maduración, inteligencia, o sea, sus informes fueron así, concisos, digamos, inteligente poco inteligente, ¿cómo le fue al chico? Y no, se lo dice más o menos, ¿sí? Pero esto que preguntar, casi siempre pregunto sí en proyectiva, porque sí ya hay un proceso diagnóstico donde ya la evaluación se centra en un sujeto en cuanto a características del sujeto, entonces sí tiene en cuenta la evolución. No te digo que no voy a preguntar, pero no creo que pregunte en psicometría. ¿Ya se me entendieron? Parece que no. Profe, en los ustedes del WISE, ¿se te va a preguntar así con nombre, digamos? Te puedo preguntar estructura, ¿sí? Del WISE. Características. Así que está compuesto, se obtiene un CI general que se desprende de 2 subescalas, la escala general, la escala de ejecución, la escala verbal, que está compuesto por los siguientes 3. Si vamos a poner que está compuesto por 6 y por 7, me tengo que poner los 6 o 7.
Pero si me pones que está compuesto por 6 test en la escala verbal, y vos no me escribís los 6 test, no te puedo editar los 2 puntos del test, de la respuesta. Porque está incompleto. ¿Me entendés? ¿Me entienden, chicos, lo que quiero decir? O sea, no, pero las Sí, está compuesta por 2 escalas. La verbal en ejecución. Verbal escribí toda la que te acordás. Y si querías un tipo de referencia, no está mal. Ejecución toda la que te acordás. Y capaz que está lindo y pongo los 2 puntos. ¿Entendés? A lo mejor me contesta lo mismo que ella, pero ella no me puso el número, puse el número, vamos a perder porque eso fue incompleta. No respondiste lo que dijiste. ¿Sí? Eso le digo, no solamente para la materia, sino para todas las materias. Cuando ustedes dicen sí, me encanta porque en proyectiva tenemos criterios para interpretación. Entonces son 6 los criterios. Primero le dicen, bueno, decime los 6. Y no me dicen los 6. En laboral nos pasa que hay las funciones psicosociales del trabajo de Peiró y son 13. Y dicen son 13. Son 13. Y vos empezás a numerarlas y siempre te falta alguna. Así que es mejor no decir que son 13. Son respuestas incompletas. ¿Sí? Son respuestas incompletas. O sea, no tienen números. Si se le pregunta es otra cosa. Sí, pero a algunos les gusta preguntar cuántas son. Bueno, pero si no se le pregunta, no es, o si no, queda como. Sobre todo en el escrito, ¿sí? No des números, porque no queda como que respuesta incompleta. Aparte, muchas veces en la descripción, en el detalle, los va complementando al número ¿Me entienden? que nos relata. Pero sí, puedo contar la estructura del URIX o del WISE. Ahí tenés que escribir cómo está compuesto, digamos, las 2 escalas, los 4 factores que se pueden hallar, ¿sí? Ya tengo, no sé, tendré como 60, no tanto, no, 50 preguntas. Ahí voy sacando todos los años preguntas y preguntas. Así que, bueno, ¿qué más, chicos? ¿Ahí no va? Profe, la fecha de la entrega de la carpeta, ¿se sabe ya o no todavía? De la entrega de los trámites. ¿Cuándo son las mesas? Sí, tú sola. La primera semana de julio. Sí, la primera semana de julio. Y bueno, 15 días antes. 15 días antes. O O sea, chicos, la pregunta de entrega de carpeta. Yo, digamos, después del parcial pongo fecha de entrega, pero fecha de entrega no como eliminatoria ni como, o sea, si alguien quiere rendir en el primer llamado de julio, la fecha de entrega, por decirlo, esto no estoy afirmado, sería el 20 de junio. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, todo aquello que quieran rendir en el primer llamado de julio que van de vacaciones, ahora se puede de vacaciones, no importa. ¿Sí? Yo pongo que ponga el 18 de junio. El que me entregó antes del 18 podrá rendir. El que no me entregó antes del 18 no va a poder rendir. Una cuestión práctica, ustedes son 90 de que sacamos cuenta con Ati. ¿Sí? Si me entregan todos juntos, yo puedo corregir lo que quiera. Entonces, pongo hasta esa fecha para que los que entregan sí me comprometo en corregir para que puedan rendir. Si me entregan después no me comprometo, porque no quiere decir que no corrija, porque corrijo rápido, ¿sí? Más si fueron corregidos durante la cursada. Si es carpeta síntoma, porque así la carpeta completa, ¿sí? Y nunca leyó nadie, hay que leer despacito, ¿sí? El 17 de junio, no sé. El 17 o el miércoles anterior, que es 3. Entonces, son las fechas que ustedes entregan la carpeta para poder rendir. Y después, para rendir en julio, solamente pondría la última clase de junio. No sé, 24, 25. ¿Sí? Tiene que estar aprobada. Para rendir, tiene que aprobar. Vos metés la carpeta, yo la miro, la corrijo. Si está bien, te la devuelvo. Y te digo, bueno, ya rendir cuando quieras. De todos modos, si usted no piensa rendir, pero la tiene que entregar, la entrega se la corrige. O sea, no tengo fecha de entrega. ¿Sí? Ahora corregí carpeta para rendir el llamado de ahora. Y está. O sea, lo único que no les dejo rendir el final hasta que no vengan a la carpeta que diga carpeta aprobada. ¿Sí? No tengo fecha. No lo tienes que traer a la carpeta. Ah, sí, cierto, eso se olvida. Traías la carpeta. Porque antes yo llevaba el registro de en mi planilla carpeta aprobada.
pero como corrijo acá en el consultorio no tengo tiempo, corrijo abajo, o sea, no ando todo el tiempo con mi planilla. Entonces, pongo carpeta aprobada. O sea, traigan usted su carpeta que diga carpeta aprobada el día del examen y ya está. ¿Sí? Y muchas veces cuando el examen está ahí peleado por un test, le digo que haga una carpeta que viene en el protocolo y por ahí se pueden ayudar de allí. ¿Sí? Como es bastante memorístico la materia, son distintos constructos, ¿sí? No es que hay un hilo como en otras materias. Entonces, para a lo mejor no puede hacer un justo un vacío en un momento. Bueno, marcamos un protocolo que le puede llegar a servir como referencia. Que si estudiaron, hacen clic. Ahora, si no leyeron nunca, por más que lean y lo miren, no van a entender. ¿Está? O sea, carpeta, le voy a poner fecha después del parcial, pero voy a poniendo fecha para ir rindiendo, ¿sí? Aquel que quiera rendir en primer llamado de julio, pongámosle 17 y 18 de junio. Para aquel que quiera rendir en el llamado de julio, pongámosle 24, 25 de junio, o inclusive el resultado hasta primer mesa de junio, primer mesa de psicometría, ¿sí? Traer en la primera mesa y se la devuelven esa semana. Claro, la idea es que yo tenga el tiempo de devolverle. Por algo ustedes me traen a mí el último día de clase. Yo no sé si damos clase, probablemente no. ¿Entienden? También pongo fecha para decir en noviembre. ¿Quién de noviembre? Como última fecha, pongámosle el 10 de noviembre. ¿Está? Capaz que antes, como estaba en la efectiva también. Entonces pongo fecha, pero para la fecha para mi compromiso de que si vos me entregaste el 10 de noviembre, el 10 de noviembre. Ahora, si me entregaste el 12, no estás seguro porque no tengo tiempo de corregirlo. ¿Me entienden? O sea, yo quiero cumplir, yo le pongo fecha para yo cumplir con ustedes. Y no, digamos, hacerle venir a rendir y digan, no corregí tu carpeta. Eso es medio feo que pase eso. ¿Sí? Además, por ahí también pasa que hay que hacer correcciones en la carpeta. O sea, ustedes las entregan, pero corregir se las devuelven, después las tienen que traer. Entonces, por ese tiempo siempre necesitan que estén diseñados por lo menos. Y chicos, no le dejo rendir sin la carpeta aprobada. ¿Sí? Así sea lo que sea, no dejo rendir sin la carpeta aprobada. ¿Sí? Acuérdense de eso. Porque por ahí, digamos, tengo bastante buena onda, ¿sí? Manejo bien ese aspecto, pero para mí es requisito indispensable aprobar la carpeta para poder rendir. ¿Sí? Pongo fecha el 10 de junio, pero ustedes me trajeron de la mesa del 24 me trajeron el 20. Eran 2 test. Lo corrijo sin poder rendir. O sea, si tengo tiempo, corrijo y le dejo rendir, pero tiene que decir carpeta aprobada. Si no, no rendir. ¿Está? O sea, me ha pasado con compañeros de ustedes, con colegas míos que son colegas que no les dejé rendir, vieron la carpeta, ay no, será el próximo llamado. Y así. ¿Está? Porque tampoco quiero condicionarlo a que antes del parcial hagan la carpeta porque no es la intención esa, ¿sí? Sé que a muchos les complica, es raro, pero bueno, ese es el tema. Bien, ¿está chico más o menos esto? Después del parcial, o capaz que el día del parcial, ¿sí? Me siente a ver qué le conviene entregar la carpeta. ¿Sí? Pregunta con la pregunta parcial, ¿está más o menos? ¿Sí? ¿No queda más duda? Vamos al WIC, que le da la pregunta que me hicieron. ¿Cuál es la pregunta del WIC? ¿Cómo se hace el informe? Usted con los test que veis leer, WIPSI, ¿sí? WIPSI no vemos, pero también si ustedes vais a leer que tiene la misma estructura de los test, varían algunos subtest nomás, ¿sí? Lo mismo con el WIC 4. Misma estructura, mantenemos lo mismo, nada más que algunos subtest varían porque añadieron algunos conceptos nuevos, ¿sí? Están intercalados, Así hacerlo, ¿sí? Obviamente, lo que el test evalúa fundamentalmente es la inteligencia, ¿sí? Es decir, empezamos el informe diciendo, digamos, cuán inteligente es. Para eso lo basamos en el CI. Entonces, el primer apartado, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Se refiere a cuán inteligente es. O sea, digo que tiene un CI de 116, ¿sí? Y acuérdense que el único número que uno puede incluir en un informe es el CI, ¿sí? Y ustedes vieron por qué, todo lo que nos cuesta son el CI. Entonces, empiezo diciendo que tiene la capacidad global y agregada de adaptar situaciones nuevas y resolver problemas superior a lo esperable. Ese sería como el primer párrafo del informe. ¿Se puede poner el número de ahí?
El CI sí, se debe poner. Se debe poner el CI. Chicos, ustedes tomaron el WIX, pero por lo menos como mínimo 2 horas de toma, ¿sí? Y sin exagerar, unas 10-12 horas de hacerte corregir y hacer informe. ¿Cómo no voy a poner ese número? ¿Sí? Lo tengo que poner. Aparte, a los maestros les encanta escuchar el número de CI, ¿sí? Después del CI, resalto que se dio diferencia entre la escala verbal y la escala de ejecución en puntaje escalar, ¿sí? Si la puntuación entre ambas escalas es de 25 puntos o más, entonces resalto que hay diferencias significativas importantes que me podría sospechar que habría algo más que una moderación influyendo en esta discrepancia entre ambas escalas. Se sobreentiende que estamos hablando de posible lesión cerebral. Recuerden, yo soy psicólogo, ustedes van a ser psicólogos, van a ser licenciados en psicología, nunca pueden afirmar que hay una lesión cerebral, ¿sí? Pueden sospechar y dirá a quién corresponda. Siguiendo, por darle una especie de esquema, también es de Mendel, ¿sí? También, pero tampoco yo voy a escribir que hay lesión. En el informe de Mendel se aparecieron indicadores de lesión, a punto que se encuentran indicadores que nos podrían hacer sospechar que el paciente pudiera tener una lesión orgánica, ¿sí? Siguiendo, hablamos de los 4 factores, ¿sí? Es decir, una vez que hablé del CI, luego hablé de la diferencia, o sea, por la diferencia en caso que haya, si no haya, ni mención. Le paso a los 4 factores, ¿sí? Donde, de acuerdo al CI obtenido en cada uno de los factores que ustedes en el módulo, sí le agregué lo que evalúa cada factor, ¿sí? Obviamente lo adecúan la comprensión verbal, la objetividad, o sea, la repetibilidad, la de precisión, ¿sí? Lo adecúan al CI obtenido en cada uno de los 4 factores. Si allí quieren agregar el CI obtenido, agréguenlo. Si no lo quieren agregar, estaría mejor, ¿sí? Porque el CI que se obtiene es el CI de inteligencia, no el CI de los 4 factores. El CI de los 4 factores me ayuda a mí a interpretar, ¿sí? Se mantiene la regla. Si el CI normal entre 85 y 115. Obviamente, un 85 es un normal bajo, y un 115 un normal alto. Sigue siendo normal, pero hace una pequeña distinción, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Luego viene lo que sería el análisis cualitativo, ¿sí? Donde van a obtener el perfil del paciente, resaltando en qué área el paciente tiene fortalezas y debilidades. Pueden empezar por el intertest o el intratest, no importa por cuál empieza, ¿sí? Sino que empiecen explicando dónde está la fortaleza, o sea, en qué área, considerando los 3 subtests, anda mejor y en qué área no anda muy bien. Si le coinciden tanto el intra como el inter, en un solo párrafo se puede escribir todo. Si por ahí no le coincide, que suele pasar, entonces primero habla del inter o el intra y después del otro, ¿sí? ¿Me siguen? Ese sería más o menos, o sea que lo que sea análisis cualitativo, ustedes van adecuando a lo que a usted le parece más significativo, porque supongamos que el análisis intertest que realiza Lara es más significativo el intertest, pero que comparando con los demás sujetos se luce en lo que se refiere a construcción con cubos, ¿sí? Sin embargo, a Valeria, ella resalta que en la comparación intratest, o sea, comparando a él, paciente, consigo mismo, le va muy mal en lo que tiene que ver con memoria de trabajo o con velocidad de precisión. Entonces ella resalta eso, ¿me entienden? O sea, cada uno va a empezar o va a resaltar con aquello que le es más significativo para su paciente. Eso sí, se refiere al análisis cualitativo, ¿sí? Al hacer análisis cualitativo, donde hacemos análisis inter, ¿sí? E intra, ¿sí? Se prenden 2 conceptos que yo tengo que aclarar. Por un lado, primero, determinar predominio de qué inteligencia en el paciente. Ojo, es predominio, no es que yo tengo inteligencia cristalizada y no tengo fluido. No, tengo las dos, tengo las dos, ¿sí? Pero siempre todos tenemos predominio de una sobre otra. Aquel sujeto que tiene capacidad de tener, digamos,
no de memoria, pero rápido captar los conceptos y poder repetirlo, tiene un camino digitalizado. Aquel que ante problemas donde implica acudir a conceptos anteriores o distintos para poder resolver, ¿sí? Hay un predominio de la fluidez. Solamente hacia grandes rasgos cuando usted rápido puede decir, bueno, tengo de uno o de otro. ¿Está? ¿Me siguen? Profe, este es en otro párrafo ya, o en el mismo. Puede ser el mismo, como quieran, o sea, no. O sea, lo diferencié en párrafos más que nada para que quede lindo, digamos, ¿sí? Otra cosa, bueno, pues esto lo aprendimos con el diagnóstico. Cuando hago un informe, lo que hay que hacer es entregar a una persona que no sepa nada de psicología y que lo lea en voz alta, ¿sí? Si lee en voz alta, ¿entendió lo que leyó? Entonces también el informe. Ahora, si ofrenda de golpe, o sea, no sabe cómo leer, es porque está mal redactado, ¿sí? Es una pequeña lista que tengo para ver si cuando redacté lo hice más o menos bien. Porque si lee a alguien que no sabe nada de psicología y lo entendió y lo pudo leer bien, entonces está bien redactado, ¿sí? No es dificultosa la lectura. Bueno. Por ahí acá también, donde por ahí se mezclan entre las escalas y en qué es más fuerte, en qué es más débil, traten de poner las fortalezas primero, las habilidades después, o al revés, pero organicen la información para el que lee y para ustedes también, entonces están sabiendo, claro, pudiendo redactar la información de sus pacientes, sobre todo por eso. Resalte cada uno lo significativo de su paciente, o sea, de Lara, Valeria, ¿sí? O sea, cada... Hoy inteligencia fluida cristalizada. Cristalizada, ¿sí? No, eso me vuela la cabeza, eso es... Si fuese de esto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Compresión verbal, operatividad, ausencia de detectabilidad o velocidad de precisión. Es que me olvide el nombre de usted. ¿Velocidad de precisión? No. Detectabilidad. O sea, ella me hizo su nombre, yo le escuché por la mitad, no me fui. O sea, es detectabilidad, no es ausencia, es presencia, detectabilidad. ¿Sí? ¿Me entienden? Pero bueno, tampoco así, pero bueno, sigamos. ¿Sí? Bueno, una vez que resolvimos qué tipo de inteligencia y predominio, también después tengo que determinar, ¿sí?, si es que mi paciente es un sujeto dependiente o independiente del campo. Es decir, que antes la presencia de problema y resolución del mismo tiene un predominio operativo, ya sea dependiente o independiente del campo. Dependiente se anduvo mejor en los problemas que tengan que ver con resolución, donde tú ya sabías la respuesta o puedes saber la respuesta. La mayoría de los verbales. ¿Qué debes hacer si tal cosa? ¿Sí? Y independiente del campo, cuando tuvo que resolver el problema que habitualmente no tiene por qué resolver, la de los cubos, la de definición de objetos, la de las matrices, ¿sí? Cuando con eso, entonces se visualiza mejor cuál de ellos es. Y por último, solamente, como dijo Nati acá, para el WIS. Para el WISE no. Si tomamos WISE, es hasta acá. WISE es de acá y allá. Si tomamos WIS, ¿sí?, ya incluimos lo que es la edad equivalente. Es decir, que mi pacientito de 12, 11, 10 años, 9 años, 8, ¿no?, que creo que fuese, ¿sí?, pudo resolver la técnica como lo hubiera hecho un niño de determinada. Por lo tanto, su desenvolvimiento es similar a la de un niño de tanto años de edad, ¿sí? Que no es edad mental, pero ya dije como 10 veces esto, que no es edad mental. ¿Sí? ¿Alguien habla? No. ¿Me siguen? No. El WIS es para niños de 6 a 16 años, ¿sí? Y el WISE es de 16 años para arriba. 89. 89. 89 años. Ah, 89 años. Por lo menos hasta esa edad tenía el barismo. No, ahora no, pero hay técnicas, ¿sí?, para llevar, digamos, la pérdida del aspecto cognitivo, ¿sí?, la pérdida sobre todo para ahí la presencia de algún tipo de demencia, eso hacen los psicólogos de lo cognitivo, que toman las personas mayores, el WISE, el actor y varias técnicas para que se desenvuelvan, porque entonces sí, hay un predominio de fluidez en el campo, estamos en demencia, porque bueno, todo tiene que ver con conocimiento anterior y previo, no puede responder porque fue perdiendo, digamos. En cambio, ese problema
de índole de actual, resuelva ya, basándose en los criterios que tenga que resolver ahora, lo hace. Entonces quiere decir que, digamos, la inteligencia está, lo que hay es una demencia haciendo perder conocimientos anteriores. ¿Sí? Pues sí se te puede tomar a personas mayores. ¿Sí? Sí, pues mostraba en el manual que estaban los resultados que suele tener en promedio en casos de Alzheimer y también en casos de alcoholismo. Claro, 12 años anterior. Sí. Bueno, ese es el informe. No sé si está el chico Manolo que me había preguntado. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Está bien? No, quería preguntarnos qué tamaño más o menos, cuánto llega un... Y eso depende mucho de esto. Claro. Si tu cliente te dio únicamente entre 10, 11, 10, 9, 11, 10 y te media carilla, no, una carilla estamos. Ahora, si te dio 15, 14, 7, 9 variado y por lo menos 2 carillas. Porque esto se puede entender o no. ¿Hay formato para pasar el informe? Es la misma introducción que lo anterior. No, pero me refiero a la Tamaño de letra, margen. Mientras sea legible, no me hagan letra de 8. Tampoco, ¿ves? Tampoco me hagan de, qué sé yo, 16 para que tenga 20 páginas igual, ¿no? O sea, no, simplemente que sea legible, ¿sí? O sea, no me fijo en la extensión. Lo mismo nos pasa nada, no me escriban 5 páginas de parcial, ¿sí? Normalmente mis parciales con 2 hojas, no 2 carillas, 2 hojas, ¿sí? Pueden sacar 10 tranquilamente. Yo no escribo 5 hojas, puedo sacar 1 tranquilamente, ¿sí? Son concisas y completas, ¿sí? Sí. Para sacar el análisis intrasubjetivo, ¿era con la fórmula? No. Esto se hace en el perfil. ¿Te acordás que vos tenías en el protocolo de es el cuadro donde están los subtest, donde vos llevaste, ahí lo tenés adelante, ¿sí? Y marcaste. De eso sale el inter y intersubjetivo. Del inter, vos trazabas una línea, pero no pasa nada porque está marcado. Está la línea del puntaje 10, que tenés marcado allí, ¿sí? Cualquier puntaje que esté 3 puntos para arriba o para abajo ya es significativo. Si es para arriba, es puntaje fuerte. Si es para abajo, es puntaje. ¿Sabes vos tenés un informe de... ¿Quién preguntó el tamaño del informe? ¿Fuera? Bueno, mirá. Yo tengo un informe fácil de 12 hojas por lo menos. Nada, más. 2 carillas. Sí, claro, ya que acá sabes ver la variación impresionante que tiene. ¿Sí? O sea que va a estar mucho puntaje fuerte, mucho puntaje débil, intra e intertest. ¿Sí? Para el inter era el puntaje 10, que ya está marcado en el protocolo. Para el inter. Para el intra, yo sumaba todos los puntajes escalares verbal por un lado y obtenía el promedio. Trazaba la línea. ¿Sí? Ahora te va. Después sumábamos todos los puntajes de exclusión por otro lado, obteníamos el promedio y trazábamos otra línea. O sea que me podía quedar verbal acá, me podía quedar el verbal acá y la ejecución acá. ¿Sí? Y acá está la línea del 10. Esta es la línea del 10. Esta es el inter de la verbal y este es el inter de la ejecución. El inter, perdón. ¿Sí? Y ahí de vuelta nuevamente busco puntaje 3 o más para arriba serían fuertes y 3 o más para abajo serían débiles. ¿Está chico esto? ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Ah, no, está, no es otra vez. Sí, dale. Sí, esto puede ser una pregunta parcial. Ah, O sea, sí. la valoresa de Wix. Podría ser. No, obviamente no. Me acaba de dar una buena idea de que más dice y todo. 51% de la pregunta. Pero la pregunta 51 me estaba faltando. Puede ser. No, pero dijo que no. Ahí dijo que va a tomar eso. No, en general. Ahora esto que hicimos la lección por encima, esto que acá de pantalla, creo que la tercera vez que lo escribe, ¿eh? No es la primera vez que lo hace. Sí, ¿por qué escribí todo? Una vez sí, una vez una práctica, digo una fecha si quieres. No, pero esta es la segunda vez o sea, Una sola vez nomás. bueno, esta es la segunda que escribe. Sí. O sea que él podría preguntar, ¿por qué no? ¿Qué idea, Valeria? Así dice. O sea que si le pregunto eso el lunes, ya saben aquí detalles. Para que la tengas como inteligencia. Que se olvide nomás. Ah, claro, puede ser que yo en mi caso diré que... No.
Presencia de esta identidad, Bueno, ojalá que... Pero si te enseñamos así, no sabemos un poco, vale. No, pero ojo chicos que puedo preguntar análisis cualitativo, eso sí, cualitativo, eso sí. A eso yo me pido. No. Pero lo tuyo es tener en cuenta, Sí. ¿Sentamos? Sí. Vamos el lunes, estudié mucho. Todavía no.